Existe un misterio médico que desafía casi todo lo que la ciencia creía saber sobre el cuerpo humano. Absolutamente. Hablamos de una condición que afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva, que tarda unos 7 dolorosos años en diagnosticarse en promedio y que se comporta de una manera que francamente parece ciencia ficción. Es que es una locura, si lo piensas bien. Totalmente. Es un tejido benigno, sí, pero tiene la asombrosa capacidad de invadir otros órganos, o sea, de crear su propia red de vasos sanguíneos, de desarrollar sus propios nervios y... E incluso se ha encontrado en lugares tan improbables como los pulmones o el cerebro, ¿no? Exacto. En el cerebro. Y para quienes nos escuchan, que seguramente ya conocen los conceptos básicos de este tema, hoy vamos a ir mucho más allá de lo evidente. Sí, porque la ciencia ha avanzado un montón. Es una anomalía biológica fascinante. Si analizas, el cuerpo está albergando a un invasor que rompe absolutamente todas las reglas de lo que históricamente consideramos benigno. Claro, como que se salta las normas. Exacto. Actúa con una sofisticación destructiva tremenda, digamos que casi imitando el comportamiento de una enfermedad maligna, pero sin cruzar esa línea hacia el cáncer. Y justo por eso estuve inmersa en una montaña de investigaciones médicas recientes. Tenemos datos clínicos de 2024 y 2025, revisiones quirúrgicas súper detalladas y unos estudios usando tecnología de secuenciación de células individuales. Esa tecnología lo cambia todo, de verdad. Sí, cambia por completo el paradigma. Así que la misión de esta inmersión profunda en las fuentes es desentrañar qué es exactamente la endometriosis y su trastorno hermano, la adenomiosis, pero a un nivel celular. Que es donde realmente ocurre la batalla. Queremos entender cómo nacen, por qué sabotean la fertilidad, creando un microentorno tóxico y cómo estos nuevos hallazgos están obligando a los médicos a cambiar drásticamente sus decisiones. Así que, a ver, desempacamos esto un poco. Adelante. Ya sabemos que la premisa básica de la endometriosis implica tejido similar al revestimiento uterino creciendo fuera de su lugar. Pero viendo todos estos datos nuevos, ¿por dónde empezamos a entender este caos? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, lo primero que debemos desaprender es la idea obsoleta de que la endometriosis es solo tejido desubicado que causa dolor menstrual. O sea, ¿no es solo un cólico fuerte? Para nada. El dolor paralizante y la infertilidad que documentan los estudios son el resultado final de una verdadera guerra inmunológica en la pelvis. Hablamos de una inflamación sistémica brutal y una fibrosis severa. Claro, el cuerpo reacciona a ese tejido. Sí, ese tejido sangra, genera cicatrices y crea un caos bioquímico. Y para entender esa guerra, primero hay que entender cómo el invasor establece su campamento. Exacto. Antes de hablar del caos y los tratamientos, tengo una duda fundamental sobre cómo llega ese tejido ahí. Y de paso, las fuentes mencionan constantemente a la adenomiosis como su trastorno hermano. Son muy similares en su origen. Pero si ambas condiciones involucran este mismo tejido, digamos, ectópico, ¿qué las hace tan diferentes en la práctica clínica? La adenomiosis, por otro lado, ocurre cuando este mismo tipo de tejido se queda atrapado pero profundamente dentro de la pared muscular del propio útero, o sea, en el miometrio. Ah, ok. Como incrustado en la pared. Tal cual. Son primas hermanas, comparten orígenes y síntomas graves, como dolor agudo o sangrado abundante. Pero el terreno donde se asientan cambia la respuesta del cuerpo. Entiendo. El entorno dicta la reacción. Sí. En la adenomiosis, el útero reacciona agrandándose, desarrollando hipertrofia muscular para intentar lidiar con esa invasión interna. Bien, eso me aclara la adenomiosis. Pero volviendo a la endometriosis y a cómo el tejido logra salir a la pelvis, siempre he leído sobre la teoría de la menstruación retrógrada, de Samson. La teoría clásica, claro. Sí, la idea de que durante el ciclo parte de la sangre fluye hacia atrás por las trompas de Falopio. Lo que me vuela la cabeza revisando la literatura de 2024 es el enigma estadístico. Es que los números no cuadran a simple vista. Para nada. Los estudios confirman que el 90% de las mujeres experimentan menstruación retrógrada. O sea, es un evento fisiológico casi universal. Así es, le pasa a casi todo el mundo. Sin embargo, solo entre el 6 y el 10% desarrollan la enfermedad. Si casi todas tienen este reflujo de tejido, ¿por qué diablos solo una pequeña fracción enferma? Es la gran pregunta de la ginecología.
Es como si pensáramos en ese tejido como semillas de maleza que el viento sopla hacia un vecindario. Si el 90% de los jardines reciben estas semillas, la lógica me dice que el problema quizá no sea la semilla en sí. Exactamente. ¿Acaso el problema es que los jardineros de ese 10% de jardines están dormidos? Me gusta mucho esa forma de visualizarlo, y la inmunología moderna respalda exactamente esa sospecha. Un sistema inmunológico sano es, digamos, un jardinero implacable. No deja pasar ni una. Claro. Cuando detecta tejido endometrial flotando en la cavidad pélvica, despliega células especializadas como los macrófagos y las células asesinas naturales para limpiar los escombros inmediatamente. Limpian el jardín, digamos. Pero en las pacientes con endometriosis ocurre un fenómeno impresionante llamado evasión inmunológica. Las células de la endometriosis desarrollan un mecanismo para evadir a los jardineros. Espera, ¿cómo logran evadirlos? ¿Tienen una especie de camuflaje biológico o algo así? Más que esconderse, las desactivan activamente. Es súper sofisticado. Una de las tácticas clave es que estas células invasoras empiezan a desprender una molécula llamada ICAM-1. ICAM-1, ¿ok? Sí. En lugar de mantener esta molécula en su superficie celular, la sueltan en el entorno pélvico como si fueran bengalas de distracción. ¡Wow! Como los aviones cuando sueltan bengalas para desviar misiles. Literalmente así. Las células asesinas naturales del sistema inmune se unen a estas moléculas sueltas, quedando neutralizadas y distraídas. Esto permite que el tejido invasor eche raíces sin ser atacado. ¡Qué locura! Eso es que un nivel de sofisticación biológica que da un poco de miedo, la verdad. Sí, es un mecanismo de supervivencia brillante. Y supongo que eso explica las lesiones pélvicas, pero en la introducción mencioné que hay casos en los pulmones. La menstruación retrógrada no puede explicar cómo el tejido llega hasta el pecho, o sea, desafiando la gravedad. No, claro que no. Y ahí es donde entran otras teorías que los investigadores siguen explorando para explicar esas lesiones distantes. ¿Cómo cuáles? Por un lado está la metaplasia celómica, que sugiere que ciertas células normales del abdomen de repente mutan y se transforman en tejido endometrial. ¿Así de la nada? ¿Como que cambian de identidad? Exacto. También hay estudios sobre células madre de la médula ósea que viajan y se diferencian de forma anómala. Y la más impactante es la metástasis benigna. Metástasis benigna suena a una contradicción gigante. Totalmente. Pero propone que fragmentos de este tejido logran penetrar el sistema linfático o el torrente sanguíneo, viajando por el cuerpo con la misma mecánica que usaría un cáncer para diseminarse. ¡Qué impresionante! Pero siendo un tejido benigno. Exactamente. ¡Wow! Ok, entonces tenemos semillas que desactivan defensas y a veces viajan por la sangre. Supongamos que logran echar raíces en la pelvis. Leyendo las revisiones quirúrgicas noté que este tejido no se queda estático, ¿verdad? No, para nada. Cambia físicamente. Sí, es como un camaleón. Los cirujanos describen una progresión visual muy específica a medida que envejece. Sí, la progresión fenotípica es muy evidente en el quirófano. Las lesiones más jóvenes, las que recién se establecen, suelen verse como vesículas de color rojo brillante. O sea, se ven muy activas, ¿no? Tremendamente activas. Son ricas en vasos sanguíneos y sangran agresivamente con cada ciclo hormonal. Claro. Pero con el paso del tiempo, el ciclo constante de sangrado e inflamación sin salida transforma la lesión. La sangre vieja se oxida y la lesión pasa a ser de color negro o marrón oscuro. ¿Qué son las que llaman lesiones en quemadura de pólvora, cierto? Exactamente. Y el cuerpo no se queda de brazos cruzados viendo cómo hay un sangrado interno mensual. Me imagino que intenta curarlo de alguna forma. Por supuesto. La respuesta natural del cuerpo es intentar reparar el daño depositando colágeno, lo que convierte la lesión negra en placas blancas fibróticas. Básicamente cicatrices. ¿Sí? Es básicamente tejido cicatricial denso y rígido que empieza a distorsionar la anatomía y a pegar los órganos entre sí. Uf, tiene que ser increíblemente doloroso. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque donde me quedé atascada revisando los artículos fue al llegar al tema de los ovarios y los famosos endometriomas. Los quistes de chocolate. Exacto. Las cifras dicen que afectan a una proporción altísima, entre el 15 y el 44% de las pacientes. Vi que existe una clasificación, la de Neshat, que divide a estos quistes en tipo 1 y tipo 2. Sí, es fundamental para entenderlos. Entiendo el tipo 1, digamos. Es tejido superficial que sangra y por peso se hunde formando un quiste pequeño. Pero el tipo 2,
A ver, necesito ayuda con esto. Adelante. ¿Qué parte te confundió? La literatura insinúa que el tejido de la endometriosis invade un quiste folicular normal que ya existía en el ovario. Estamos hablando de que hace una especie de adquisición hostil desde adentro. Esa idea de una adquisición hostil captura a la perfección lo que ocurre en un endometrioma tipo 2. En serio, tal cual, invade. Tal cual. Es la teoría original de invasión de Samson. El tejido ectópico detecta un quiste funcional sano en el ovario, como un cuerpo lúteo, y literalmente perfora su pared para comenzar a colonizarlo. Pero, a ver, ¿cómo pueden los patólogos estar seguros de que hubo una invasión y no es simplemente un quiste nuevo que creció ahí de cero? La prueba está bajo el microscopio. Cuando los patólogos analizan la pared de estos quistes grandes, no ven un tejido celular uniforme. ¿Qué ven entonces? Lo que observan es una zona de conflicto mixto. Encuentran parches del revestimiento lúteo normal del ovario intercalados con áreas de tejido endometrial invasor. Ven claramente al invasor reemplazando progresivamente a la estructura original. ¡Qué locura! O sea que es una invasión activa que destruye la arquitectura natural del ovario. Exactamente. Y esto nos lleva directamente a un terreno muy sombrío, que es el campo de batalla de la fertilidad. Sabiendo que hay invasión, sangrado e inflamación, las fuentes dejan clarísimo que la infertilidad no es solo un problema mecánico. No es solo un tema de tubos bloqueados, ¿no? Para nada. La endometriosis crea un entorno bioquímicamente tóxico, ¿verdad? Es un ataque a múltiples frentes, la verdad. Por supuesto, la disrupción anatómica es real. Las cicatrices actúan como pegamento y bloquean el paso mecánico. Pero el problema invisible y a menudo más devastador es la inflamación peritoneal constante. Todo ese líquido alrededor de los órganos. Sí. La cavidad pélvica se llena de macrófagos hiperactivos y especies reactivas de oxígeno. Que es básicamente estrés oxidativo agresivo, ¿no? Leí que este ambiente ataca directamente al esperma, dañando su ADN y paralizando su movimiento. Así es un ambiente letal para el esperma. Y si miramos la reserva ovárica, el panorama es peor. Ese endometrioma del que hablábamos está lleno de sangre oxidada con altísimos niveles de hierro libre tóxico. Está literalmente quemando los folículos sanos a su alrededor. Totalmente cierto. Y el sabotaje incluye un fuerte componente hormonal originado por el propio tejido. A ver, explícame eso. Bueno, las células endometriósicas expresan niveles altos de aromatasa, una enzima que les permite fabricar su propio estrógeno local. O sea, generan su propio combustible para seguir creciendo. Exactamente. Se autoabastecen. A esto se le suma el mayor problema de todos, que es que desarrollan una resistencia a la progesterona. Me detuve bastante en eso de la resistencia a la progesterona. En un ciclo normal, la progesterona actúa como el freno que le dice al revestimiento uterino que deje de proliferar, ¿verdad? Funciona exactamente como un freno genético. En un cuerpo sano, la progesterona silencia genes destructivos, como el gen MMP7, cuya función es romper el tejido para iniciar la menstruación. Claro, para que se descame. Sí, pero debido a esta resistencia, en la endometriosis este freno no funciona. El gen MMP7 permanece activo, perpetuando el daño tisular y la inflamación de forma continua. Y todo este desbalance hormonal tiene que tener consecuencias catastróficas en el momento decisivo, que es la ventana de implantación. Definitivamente. Yo trataba de visualizar esto de la ventana de implantación con una analogía que vemos en muchas clínicas, pero llevada un paso más allá. El útero sano debería ser un hotel de 5 estrellas preparado para recibir al embrión, ¿no? Sí, todo debe estar perfecto. Todo debe ser súper acogedor. Pero los datos muestran que, incluso en etapas muy leves de endometriosis, el interior del útero carece de señales genéticas esenciales. Específicamente, los artículos hablan de genes como PAEP y CXL14. Esos son cruciales para la implantación. Lo que entendí es que, sin esas señales químicas, el cuerpo de la madre no baja sus defensas inmunológicas y no atrae las células necesarias para preparar el terreno. Exacto. Es como si en nuestro hotel de lujo no solo estuviera apagado el cartel de vacante, sino que los guardias de seguridad estuvieran atacando a cualquiera que intentara entrar mientras sonan las alarmas de incendio por la inflamación. Es una imagen súper precisa. ¿Cómo se supone que alguien se instale ahí? Es imposible. Es un entorno donde la comunicación a nivel molecular está completamente rota. Y para tratar de desenmarañar por qué ese hotel es tan inhóspito,
la ciencia ha tenido que cambiar de estrategia. Dejar de ver el panorama completo, dices. Sí, durante décadas analizábamos el tejido como si fuera un licuado. Tomábamos una biopsia, la molíamos y mirábamos el resultado global. Claro, un promedio de todo. Pero los estudios clínicos de 2024 y 2025 han dado un salto gigantesco utilizando la secuenciación de células individuales. Uy, esa tecnología me pareció una genialidad. Las fuentes lo explican de una forma que hace clic de inmediato. Antes, mirar una biopsia era como sobrevolar un estadio lleno de gente en helicóptero. Podías escuchar el ruido, saber si la multitud estaba alterada. Exacto. Pero no podías escuchar las conversaciones de la gente. Ahora, con esta secuenciación de células individuales, los científicos pueden bajar a ese estadio y leer los mensajes de texto de cada individuo en las gradas. Ven exactamente qué hace cada célula. Y lo fascinante aquí es que esa distinción celular ha revelado descubrimientos asombrosos. Al leer esos mensajes de texto, digamos, confirmamos que no todas las lesiones de endometriosis son iguales. O sea, la adenomiosis y la endometriosis muestran que su entorno dicta su comportamiento. Totalmente. Por ejemplo, al analizar los endometriomas ováricos célula por célula, encontraron que están inundados de células B, de células plasmáticas, y muestran una hiperactivación del sistema del complemento. Que es la respuesta celular exacta que el cuerpo activaría si estuviera luchando contra una infección local agresiva. El ovario actúa como si estuviera gravemente infectado. Así es. Y si cambiamos el foco a las lesiones superficiales que flotan en el peritoneo, el perfil es radicalmente diferente. ¿Qué muestran esas? Muestran una alta expresión de marcadores celulares específicos como SOX9 y LGR5. Que son marcadores de células madre epiteliales, ¿no? Exactamente. Lo cual explica por qué son tan difíciles de erradicar. Literalmente tienen pequeños motores de células madre impulsando su regeneración constante. Sí, son muy persistentes. Y aquí es donde las cosas se pusieron un poco inquietantes en los artículos de 2025. Al secuenciar el ADN de estas células benignas, los investigadores encontraron mutaciones somáticas recurrentes en genes como CRAS y ARID1A. ¿Eso es algo mayor? Cualquier persona que lea un poco sobre oncología sabe que esos son nombres fuertemente asociados al cáncer. Sí, es un hallazgo que invita a la reflexión profunda. Encontrar mutaciones impulsoras típicas del cáncer en un tejido estrictamente benigno es lo que explica la correlación clínica documentada entre la endometriosis y ciertos tipos raros de cáncer de ovario. Como el endometrioide y el de células claras, ¿verdad? Esos mismos. Ahora, no estamos diciendo que la endometriosis sea cáncer, pero claramente comparten un paisaje genético subyacente. Tienen programas de supervivencia celular similares. Entiendo, pero toda esta alta tecnología también trae una luz de esperanza gigante para el diagnóstico. Típicamente, confirmar la enfermedad toma 7 años y requiere una cirugía invasiva, una laparoscopia, solo para mirar adentro. Que es un desgaste físico y emocional tremendo. Totalmente. Sin embargo, las fuentes discuten el uso del flujo menstrual como una biopsia líquida. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica real? Significa que podríamos estar muy cerca de abandonar las cirugías puramente diagnósticas. ¡Qué maravilla! Sí, los científicos aplicaron esta tecnología de células individuales al flujo menstrual de las pacientes y descubrieron que refleja fielmente el desastre inmunológico de la pelvis. O sea, la misma sangre menstrual te da las pistas. Exacto. Muestra la misma disminución severa de células asesinas naturales uterinas y el mismo aumento de células B que encontrarías abriendo el abdomen quirúrgicamente. ¡Wow! Los datos de 2025 apuntan a que pronto podremos diagnosticar esta enfermedad pélvica profunda simplemente analizando un fluido biológico que el cuerpo ya expulsa cada mes de forma natural. Evitar cirugías diagnósticas innecesarias sería monumental. O sea, le cambiaría la vida a muchísima gente. Sin duda alguna. En alguien cuyo objetivo es concebir. Pareciera que la medicina tradicional es un callejón sin salida en estos casos. Es un tema sumamente delicado, sí. Porque la primera línea de tratamiento son hormonas, anticonceptivos, progestinas, dienogest, excelente para calmar el dolor, pero no suprime la ovulación por completo. Esa es la trampa farmacológica de esta enfermedad. Claro, no ovulan. Estos medicamentos son extraordinarios para parar la inflamación y encoger los quistes, pero su mecanismo de acción principal pone en pausa el sistema reproductivo.
Actúan como anticonceptivos. Entonces, si el objetivo número 1 es buscar un embarazo, la terapia médica es completamente inútil, es contraproducente, y en cuanto se suspende el tratamiento para intentar concebir, la enfermedad vuelve a acelerar su crecimiento de inmediato. Lo que inevitablemente empuja el debate hacia la cirugía. Pero leyendo las directrices de la Sociedad Europea, la ESRE de 2022, me encontré con algo que honestamente suena desesperante. ¿A qué te refieres? Entiendo que operar la endometriosis superficial ayuda ligeramente a las tasas de embarazo natural, pero cuando se trata de los endometriomas en los ovarios, la guía dice claramente que no se recomienda operarlos de rutina antes de ir a una fertilización in vitro. Es correcto. A ver, espérate un momento, porque esto choca con todo lo que discutimos en el segmento anterior. Acabamos de establecer que ese quiste es una bolsa tóxica llena de hierro libre que está quemando literalmente los folículos del ovario. Sí, lo es. Entonces, ¿cómo justifica la comunidad médica dejar ese saco tóxico adentro? ¿No dicta el sentido común intervenir rápido para salvar el ovario? ¿Tiene que ser enloquecedor para alguien que sufre dolor escuchar que no la van a operar? Te entiendo perfecto, y es un punto de frustración inmenso tanto para las pacientes como para los especialistas. Pero es la paradoja clínica más importante de la ginecología moderna. ¿Y cómo se explica esa paradoja? La justificación recae en el daño colateral que provoca el bisturí. Sí, el quiste es altamente tóxico, pero la cápsula de ese endometrioma está profundamente fusionada con el tejido ovárico sano debido a años y años de inflamación. Están pegados. Sí, casi soldados. Al intentar pelar o extirpar el quiste, el cirujano inevitablemente arranca tejido sano que contiene óvulos viables. Peor aún, para controlar la hemorragia durante la escisión, se debe usar energía térmica. Hay que cauterizar los vasos sanguíneos. Claro, es decir, se quema la red de suministro sanguíneo microscópico del ovario sano. Exactamente. Ese trauma térmico destruye la vascularidad. Vemos constantemente que, tras la cirugía, los niveles de la hormona antimuleriana, la AMH, que mide la reserva ovárica, caen dramáticamente de manera irreversible. Uy, o sea que la cura sale peor que la enfermedad para la fertilidad. Tristemente sí. La evidencia demuestra que el intento de curar el ovario quirúrgicamente frecuentemente le causa un daño mayor y más permanente a la fertilidad que el propio quiste tóxico. De ahí el cambio radical en los protocolos médicos, me imagino. Así es, a menos que el quiste bloquee el acceso de la aguja para extraer los óvulos o cause un dolor paralizante intratable, la recomendación es saltar directamente a preservar óvulos o hacer FIV antes de causar un daño quirúrgico. Es una decisión que debe tomarse con una delicadeza extrema en el consultorio. Y entiendo que para tomarla, los especialistas usan herramientas como el índice de fertilidad de endometriosis, ¿no? El EFI. Correcto. El EFI es una herramienta predictiva vital hoy en día. ¿Y qué mide exactamente? Combina la edad de la paciente, el tiempo de infertilidad, su historia clínica y la puntuación anatómica de lo que ocurre en la pelvis. Proporciona una métrica objetiva. Para no adivinar. Exacto. Si el puntaje es alto, hay espacio para intentar el embarazo natural poscirugía. Si el puntaje es bajo, empodera al médico y a la paciente para no perder un tiempo valioso y pasar directamente a la reproducción asistida. Buenísimo. Bueno, para ir cerrando esta inmersión profunda, creo que revisar todo este arsenal de fuentes clínicas nos deja una lección fundamental. Históricamente, millones de personas fueron desestimadas. Sus síntomas se redujeron a simples dolores menstruales. Demasiadas veces, ¿sí? Pero la ciencia moderna expone la verdad. La resistencia a la progesterona es un fallo molecular medible, el daño oxidativo y la inflamación sistémica son 100% reales. Completamente. Estos datos validan innegablemente la experiencia física de quienes padecen de esta enfermedad y les brindan herramientas duras y basadas en evidencia para discutir alternativas de preservación de fertilidad con sus médicos. El conocimiento a este nivel de detalle transforma por completo la conversación en el consultorio. Comprender que el tejido altera activamente su entorno genético permite buscar abordajes mucho más precisos e individualizados. Totalmente. Y antes de despedirnos, quiero dejar a la audiencia con un último pensamiento. Una idea que se me quedó haciendo eco en la cabeza tras revisar los estudios sobre genética. A ver, cuéntame. Mencionamos que las células de la endometriosis tienen la capacidad de evadir el sistema inmunológico, logran invadir tejidos adyacentes,
construyen sus propias redes de vasos sanguíneos, pueden viajar por la linfa y la sangre, Sí, todo eso. e incluso albergan mutaciones idénticas a las de los cánceres agresivos, como Carras. Tienen todo el arsenal destructivo de un tumor maligno. Pero de alguna manera extraordinaria, el cuerpo logra casi siempre mantener este tejido en un estado benigno. Le impide dar el salto final hacia una enfermedad fatal, exacto. Entonces, podría ser que si logramos comprender a fondo el mecanismo exacto que el cuerpo usa para ponerle un freno a la endometriosis, estemos descubriendo accidentalmente el secreto inmunológico para detener la metástasis del cáncer real. ¡Wow! Eso es de verdad una idea alucinante para llevarse a casa. Es algo para pensar seriamente. En fin, hasta aquí nuestro análisis a fondo de las fuentes de hoy. Recuerden que comprender el porqué celular detrás de las cosas es el atajo definitivo para estar verdaderamente informados. Nos vemos en la próxima inmersión profunda.